Toji en DXD, capítulo 3 y 4 Titi. Titi. Era el sonido del despertador de Toji mismo que estaba en la cama que llevó la mano al despertador para apagarlo pero no funcionó, trató un par de veces pero no se apagó hasta que se hartó dándole un golpe rompiéndolo y, debo comprar otro, diría un somnoliento Toji que se levantó revelando que no estaba usando camisa haría un par de ejercicios y luego iría a hacer el desayuno pero se detuvo Titi. Titi. Fuera del departamento de Toji la ventana sería atravesado por un despertador muy golpeado estrellando con el otro edificio rompiéndolo más y caería en la carretera que sería arrollada por los autos él se prepararía el desayuno, luego se bañaría, se cambiaría el uniforme escolar él saldría del departamento a dirección a la academia pero sin antes guardar a la maldición en su estómago para que no sientan su presencia. Ya fuera del edificio caminaría por la acera pero se detendría con un ticket en el ojo Titi. Titi. Era el despertador en la acera frente a él muy roto, Toji solo daría un suspiro y caminaría al lado del despertado pero luego regresaría corriendo dándole una fuerte patada mandándolo a un tacho de basura abierto pero por el fuerte golpe se cerraría que despertador de mierda me dio, diría para sí mismo Toji caminando tranquilamente ya que era muy temprano y estaba muy cerca Toji vería el instituto y se veía como cualquier instituto pero este se diferencia por la presencia de demonios como era temprano no habían abierto así saltó las rejas, comenzando a caminar él se dirigiría a la puerta de consejo estudiantil, él abriría la puerta viendo a todo el séquito de Sona ordenando papeles pero se detendrían y verían a Toji o la Sona, como dije vendría hoy, Toji sonreiría viendo la reacción de sorpresa por su llegada pero luego se pondrías en guardia, que bienvenida bajen sus armas, ordenó Sona haciendo que todas desactiven sus hechizos y bajarían sus espadas, bueno viniste, puedes sentarte bueno creo que tienes preguntas para mí no, diría Toji a Sona ya que ella quería preguntarle más, si no mal recuerdo dijiste a qué facción estoy aliada no, Sona asentiría, a ninguna ¿por qué estás aquí? Diría Sona sería como es que tienes esa fuerza, preguntaría pro enorme cráter que estaba enterrado el renegó y cómo le arrancó la cabeza además de su velocidad que desapareció en un instante bueno, lo que yo tengo algo que se llama maldición celestial o restricción celestial, eso hace que mi energía desaparezca de mi cuerpo, pero el beneficio es que recibo una fuerza sobrehumana, velocidad sobrehumana, mis 5 sentidos mejoran, explicaría haciendo que todos lo miren sorprendidos, también funciona al revés, a cambio de fuerza física recibes más poder, eso es de nacimiento y se da en pocos, muy pocos Sona solo se quedaría pensando, nunca había escuchado eso o es que no sabe de eso bueno ya no tienes preguntas, diría Toji bueno una, diría Sona, quisieran ser parte de mi séquito convirtiéndote en un demonio hubo un silencio en la sala por unos segundos no, diría Toji mi respuesta sigue siendo un no eso no me un aliado, diría Sona no suena mal pero que ganó a cambio, diría Toji bueno puedes ganar dinero si haces unos pedidos como matar a más renegados, explicaría Sona lo de matar a renegados me interesa, diría con una sonrisa que man un escalofrío a la columna vertebral de los presentes bueno ¿dónde lo vas a poner? Diría Toji mientras se quitó la camisa todas se pondrían rojas a ver si cuerpo bien forma aunque tenía algunas cicatrices le hacían ver más rudo solo va a hacer el brazo, diría Sona cubriendo su vista de su cuerpo bueno Sona como tú eres la superior de consejo estudiantil ¿me puedes decir dónde va a hacer mi salón? Diría Toji levantarse de su asiento toma esto, Sona le daría unos papeles de su salón y de que ahora asistía a la escuela bueno hasta luego, Toji saldría hacia su salón eso, fue vergonzoso, diría Tsubaki sonrojada por lo que vio me pregunto cómo Ria se lo va a tomar, diría para sí mismo cuando le cuente Toji pasaría las clases muy normales hasta la hora de salida esas clases sí mismo, pero aburridas, porque me pusieron al lado un chico hormonado, recordaría a un castaño que hablaba de sus sueños, pero esa conversación con la movida fue agradable, diría Toji mientras pensaba que le podía tocar mañana capítulo 4 Puff Toji habían pasado 3 días desde que entró a la academia y conoció a Sona. Ella le había presentado a su amiga Rias Gremory y para su asombro tenía un cuerpo un poco bien formado, que poco era demasiado nunca había visto a una mujer con tremendo cuerpo y no hablar de la peli negra, era más, pero dejando eso de lado, se conocieron y lo mismo pasó con Sona, ella trató de conversarlo de unirse a su séquito pero le dijo lo mismo que a Sona, también conoció a su séquito como a una loli peli blanca que tiene complejo de gato, es la torre de Rias, un rubio lindo que es el caballero además de él le retó a un duelo y.
Flashback: vemos a Toji parado fuera del edificio abandonado frente a un rubio que tenía una espada en mano. Yo seré el árbitro, diría Akeno. Ella alza su mano haciendo que Kiba se ponga en posición de combate. Akeno bajó la mano, que comience. Kiba salió disparo hacia Toji, que solo lo miraba con pereza. Kiba puso su arma adelante para encestar un golpe crítico, pero cuando el arma estaba a centímetros de su pecho, en un abrir y cerrar de ojos el ataque de Kiba conectó con aire. Eres lento y inexperto, diría Toji en las espaldas de Kiba. Kiba no reaccionó a tiempo y recibió una patada en su abdomen, haciendo que escupa algo de saliva. El golpe sacó volando a Kiba contra un árbol, quedó atravesó junto a otros dos. Uy, creo que me excedí, diría Toji para sí mismo. El ganado es Toji, diría Akeno. Toji mientras miraba las cosas curiosas que había. Hay una figura se posó encima de un montón de basura. El puño chocó con su cara, que la fuerza detrás lo mandó a volar contra un auto descompuesto. Arrastre unos metros. Vaya, eso me tomó de sorpresa, diría Toji mientras sacaba su cuerpo del auto, que dejó una gran abulladura. Una rata, bromeó viendo al renegado, que solo gruñía como un animal rabioso. Al parecer su mente también está corrupta y piensa como un. Toji saltó esquivando un coletazo de la rata con esteroides que le dio al auto, partiéndolo en dos. Bueno, no piensa como uno es uno. Toji se agacharía esquivando otro coletazo. Él daría un salto y con una patada en la cabeza lo mandó contra un montón de basura. El renegado saldría más enojado, haciendo que sus músculos comiencen a crecer. El renegado saldría corriendo hacia la alta velocidad. Toji por su parte sacó una espada con un mando con pelusa al principio de esta, y con un giro esquivando la arremetida, tanto como dándole una estocada en su estómago, y con otro movimiento dando un corte descendente. El renegado de detendría mientras líneas de sangre comenzaban a formarse en su abdomen y desde su cabeza hasta abajo. Luego se partiría en 4 partes. Fue fácil, diría Toji sacudiendo su espada, quitando dentro de su cuerpo que era un caballo. Él caminaría hacia la salida sin antes tirar su cuerpo en una aplastadora de basura. Son fáciles de matar, pero al menos me darán mi paz. Se callaría al escuchar un sonido muy molesto. Titi. Titi. Como él había termina el trabajo temprano, usó el resto de su tiempo para buscar ese despertador para acabar con él al día siguiente. Bueno, ya recibí mi paga y ya despedacé ese reloj, diría Toji mientras caminaba por los pasillos de la academia. Esona dijo que Rias tiene a un nuevo siervo, según me acuerdo era Issei, o Issei, ella también ya tiene un nuevo siervo. Era Sagi. Toji saldría de la academia como todos los demás estudiantes. Él entró a su departamento. Uf, qué aburrido, Dios dijo que me dio regalos, así vamos a ver. Toji se iría directo a la sala mientras sacaba la maldición de almacenamiento de su boca y lo ponía en la mesa. A ver qué tienes dentro. La maldición sacaba una espada de color negro. ¿Y qué es esto? Examinaría el arma. No era tan grande como una espada, pero no tan pequeña como una daga. Era el tamaño de la mitad de su brazo. ¿Y qué hace esto? Lo arrojaría a un jarrón rompiéndolo, pero los pedazos se comenzarían a descomponer. Descompone todo lo que una llave. ¿Y dónde pongo esto? Diría Toji viendo la maldición, que solo movió su cuerpo en forma de negación. Él lo pondría en el aire y como si de magia se tratase, una puerta apareció. Él la había viendo una bosque que emitía varias presencias muy peligrosas. Él la cerraría la puerta y la puerta desapareció. La maldición sacó otra nota. A ver, leería Toji. Él vería su mano, que se había dado un corte con una de sus armas. Él miraría su herida, que comenzaba a sanarse. Esto es nuevo, diría. Tomaría una de sus espadas y la pasaría por su mano cortándose. Las heridas se sanaban al instante, y si Toji se cortó la mano por completo, pasó unos segundos antes de su carne comenzó a crecer junto a un hueso. Luego se regeneró por completo. No te voy a mentir, pero no pensé que eso iba a pasar, diría Toji rascándose la nuca mientras que la maldición le miraba de su forma perpleja.